Gracias por estar acá. Entonces les voy a contar un poquito de lo que yo hago o hice. Ahora les explico un poco cómo es la transición. Y antes de dar como un contexto general, pues simplemente en esta página que es erratico.info pueden encontrar todos los proyectos de los que voy a hablar. Información adicional y enlaces de descarga, en fin, lo que deseen lo pueden encontrar en erratico.info. Particularmente en info encuentran este video. Este video es como la introducción, ¿quién soy yo? Normalmente, yo soy visto como un biólogo que decidió moverse al campo de los estudios antropológicos. Soy una especie extraña. Durante mi trabajo de campo, alguien me preguntó: ¿así que ahora usted está estudiando antropología? Sí, antropología visual, respondí. Entonces él continuó con esta extensa perorata. ¿Es la antropología útil? ¿Qué tipo de conocimiento se puede generar con la antropología? ¿Es relevante? Yo creo que lo que usted hace es únicamente relevante para un contexto académico, y esto no tiene relación con los problemas reales alrededor de las enfermedades tropicales. Lo que usted hace se parece a la historia del señor que quería ser un cazador de dragones, quien, para cumplir su deseo, se fue a estudiar con el maestro en cazar dragones. Una vez este joven terminó sus estudios, volvió a su pueblo natal para practicar lo aprendido. Sin embargo, pronto confirmó que los dragones no existían en este mundo y, por tanto, decidió formar una academia para enseñar a otros a cazar dragones. Básicamente, yo creo que decidí ser un cazador de dragones. Yo estudié biología en la Universidad de Antioquia con Dani y compañeros. Aprendimos qué eran diversos grupos y cómo trabajar con ellos. Y después de estar con bata de laboratorio, en un laboratorio y siendo biólogo, empecé a recibir preguntas de qué hacía yo, porque era un espacio tal vez no muy conocido para algunas personas, y decidí grabar y documentar parte de lo que hacía. En el video veían un mosquito. Yo trabajaba con enfermedades transmitidas por insectos, en este caso pues dengue, malaria. Documentando eso me di cuenta que podía haber potencial en mostrar desde un punto de vista estético ese trabajo en laboratorio. Y ahí fue que empecé a ser un cazador de dragones, porque nadie me creyó que eso podía funcionar. Intenté que funcionara acá y no funcionó, hasta que por allá en Washington les gustó la idea y mostraron varios de los videos y los trabajos que hacía. Eso validó un poco lo que estaba haciendo y me fui a estudiar a Inglaterra. Y empecé a hacer diversos proyectos durante la maestría y el doctorado que iban a lo mismo, a buscar formas de entender la biología desde la fotografía, el sonido, las instalaciones. Y pues de ahí viene como la metáfora de que yo era un cazador de dragones. En algún momento alguien que fue alguien que vio el trabajo decía eso, que yo iba a llegar a ningún punto con lo que hacía, y por eso estaba buscando era dragones. ¿Qué empecé a hacer? Proyectos en los que le preguntaba a la gente en ese momento, ahí están los años, le preguntaba a la gente: hey, ¿qué es un zancudo para usted? ¿Qué es un mosquito para usted? Entonces ellos me enviaban imágenes o audios, y con esos audios o con esas imágenes yo armaba diferentes piezas. En este caso pues lancé un disco de unos 9 tracks. Les pongo uno. Para mí zancudo es un chupasangre. Correr a matarlo. Un mosquito con unas patas muy largas. Es un animal que vuela. Bueno, suena un poco bajo, pero en fin, la gente me enviaba audios y yo con esos audios pues los mezclaba, los editaba. Son molestos cuando se acercan y los escucho. Un chupasangre. Correr a matarlo. Y así fui creando pues como una especie de portafolio de artista, o no sé cómo llamarlo, todos vinculados a las enfermedades tropicales. Existe Batman, existe Spider-Man y existe Serotipo. Serotipo es un personaje, es un antihéroe, es un malvado que se creó trabajando con virólogos y entomólogos en la Universidad de Antioquia principalmente, y algunas personas en Inglaterra, y artistas plásticos. Yo nunca he intentado
asumir que este es mi trabajo, sino que ha sido el trabajo de mucha gente que se ha dispuesto a trabajar conmigo. Y lo que hicimos fue hablar con personas que habían sufrido la enfermedad y decidimos crear este personaje, que es una mezcla de mosquito, virus y enfermo. Entonces lo modelamos, aquí pues se ve todo el proceso y la idea era que él saliera a atacar personas en las calles de Medellín. Y bueno, hice diferentes intervenciones en múltiples espacios. Quienes son un poco mayores como yo se acuerdan de El Cazapichurrias, el actor era ese. Y bueno, y terminábamos en los cementerios. Y esas eran las intervenciones pues que empecé a hacer, ya un poco más performáticas, saliéndome del audio a ir al performance. Hasta que vine acá y conseguí trabajo en EAFIT, y para EAFIT empecé a hacer diferentes proyectos. Dentro de ellos hice este que se llamó Incomprendidos. Incomprendidos era un trabajo en el que buscábamos darle sentido a animales como estos. Gente que miraba una cosa de estas y lo único que quería era matarla, estriparla, correr. O estos. Cómo llamar la atención y cómo vincular a un montón de personas para que hablaran de esos animales. Entonces hacíamos instalaciones y disponíamos objetos para que las personas pues los miraran con admiración. Aquí son unos mecanismos en los que las personas podían rotarlos, observarlos desde diferentes ángulos, y se crearon también hologramas a partir de esos mismos animales. Incomprendidos es porque iban desde, bueno, había arácnidos, había insectos, había diferentes organismos. En general la categoría sería invertebrados, aunque eso no es una categoría pues biológica, taxonómica, pero todos eran más o menos animales que a la gente no le gustaban. Y con los hologramas se buscaba crear un diálogo con físicos y explicar qué era esa noción de la luz, cómo a partir de la luz podíamos representar y guardar un objeto que en un museo se va a degradar. Entonces, por esa misma línea, y aquí viene como el centro, y por eso tal vez estamos acá, empecé también a hablar de otros animales que la gente no quiere, los murciélagos. Y por esta época ya me encontré otra vez con Dani. Entonces, hace muchos años había hablado con ella y pasaron, no sé, 10 años y volví a hablar con Dani. Dani en ese momento estaba grabando, bueno, siempre ha grabado y ha trabajado con ecología de murciélagos y particularmente con bioacústica, cómo se escuchan los murciélagos, cómo se comunican los murciélagos y por qué todos usamos ciertas frecuencias para comunicarnos, pero los murciélagos del neotrópico utilizan otras frecuencias mucho más arriba, mucho más agudas que las que nosotros percibimos y usamos para comunicarnos. Y empieza una pregunta de cómo podríamos contarle esa historia a las personas. Si bien eso tenía sentido para lo que ella hace, si bien eso tenía sentido para lo que un biólogo puede hacer, porque a través de las diferentes formas de comunicación se pueden identificar diferentes especies de murciélagos, ¿cómo se podía hacer para contarle a otra gente qué es un murciélago? Mejor dicho, ¿cómo habla un murciélago? ¿Cómo se ubica un murciélago? Y esos patrones de ecolocalización, que es como el nombre técnico, entonces ella los analiza, los procesa, los estudia, pero para escucharlos hay que pasarlos a un espectro audible humano. Entonces les voy a poner cómo suena un murciélago. En este caso es Molossus molossus. ¿Escucharon? Probablemente muy poquito. Y es porque nuestros oídos no se desarrollaron para percibir esas frecuencias tan agudas, que están por encima de los 20 kHz. En el caso de ellos sí emiten esas frecuencias y se ubican, y enseguida Dani nos va a contar cómo se estudian. Sí. Dani va a cantar. Enseguida Dani nos va a contar cómo se hace eso. Entonces, ¿qué pasa si eso se pasa al rango audible humano? Suenan así.
no sé si, cierto, lo que les acabo de mostrar, y así lo he escuchado, pues no sé qué escucharon, si lo traducimos, es decir, si básicamente hacemos como lento y declaramos la frecuencia de sampleo diferente para que nosotros la podamos percibir, en el rango que nosotros como humanos lo podemos hacer, suena así. Escuchando eso yo dije, ve, eso podría ser un patrón rítmico. Y le podemos decir a la gente, ay, tan lindos los pajaritos. No, mira, tan lindo también los murciélagos. Y para hacerlos llamativos, entonces, usemos mecanismos como la música. Entonces, ¿qué sigue? Hacer un patrón rítmico con ese mismo... Ese es el patrón rítmico, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue cortar. Aquí estuve trabajando, además de Dani, con un estudiante en ese momento de la Universidad de AFIT, Oscar, y con Federico Góez, un músico de acá de la ciudad de Medellín. Y con él hicimos dos piezas, dos canciones. Entonces miren que el patrón rítmico siguen siendo los mismos murciélagos y se van a empezar a meter otros murciélagos en la pieza. El proyecto se llamó Fiesta de Murciélagos. Entonces acá pues se puede ver a Federico en su estudio y cómo hicimos todo el proceso de grabación. Y luego llevamos esto como a una instalación en la Universidad de AFIT y sacamos un vinilo. Vienen 3 versiones. Este es el vinilo rojo, entonces tiene el lado A y el lado B. Y la idea era esa, era mostrar como, uy, ¿qué es un murciélago y por qué un murciélago también suena lindo? Entonces ahí estaban escuchando el lado A y ese es el lado B del vinilo. Y para acá, ya con Jorge, yo le comisioné esta pieza. Entonces Jorge hizo la carátula del álbum. Bien, entonces básicamente ese es el proceso y ahí fue que empezamos a construir como una forma de apreciar estos otros animales a través de la música. Les hablé pues que en algún momento pues se hizo la instalación en la Universidad de AFIT. Este fue el concierto. Entonces teníamos proyecciones de los insectos de los cuales pues los murciélagos se alimentan, plantas de las cuales ellos toman néctar. Era como una fiesta de nuevo de murciélagos. Bien. Comen mango, entonces aquí están los mangos. Ok, me voy a volver un poquitico. Hubo un proyecto paralelo que fue la expedición Bio, diferentes expediciones Bio que el Ministerio de Ciencias, Colciencias para ese momento financió ahí en Colombia. Nosotros cuando estudiamos biología en muchos lugares no podíamos ir o íbamos con la Virgen del Carmen pues en el bolsillo a ver qué nos pasaba y si podíamos volver. Afortunadamente no pasó a mayores en muchos de los casos, en otros casos pues hubo algunos inconvenientes, pero nos fue bien. Posterior a la firma del proceso de paz, el Ministerio de Ciencias, pues Colciencias de nuevo en ese momento, decide hacer junto con Naciones Unidas y una alianza con EPM, realmente el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, y una alianza con EPM, hacer una expedición en Anorí. Y de todas las expediciones bio que se desarrollaron, esa fue la única que contó con
participación de excombatientes. Esos excombatientes lo que hicieron fue guiarnos, acompañarnos y empezar a manifestar qué tipo de conocimiento es relevante también para ellos, cómo ellos abordaban sus espacios y cómo ellos navegaban sus espacios. Entonces, en el marco, de nuevo, para ese momento yo trabajaba con la Universidad de AFIT. Mi responsabilidad fue solamente encargarme de la relación, de establecer lazos de confianza, y habían muchos biólogos que estaban trabajando con diferentes grupos, mamíferos, insectos, botánicos, pues plantas. En ese proceso entonces la idea era encontrar mecanismos a través de los cuales fuéramos todos iguales, no fuésemos personas que teníamos un doctorado y otras personas que no tenían un doctorado, que los académicos suelen ser así. Mucho gusto, yo estudié mucho, ¿cierto? Pasar de eso a decir simplemente somos seres humanos todos y aquí estamos juntos y queremos todos aprender de la naturaleza, ¿cómo podemos lograrlo? Ese era mi trabajo, que todos lo hiciéramos al mismo nivel, sentados todos en el piso. Y para hacerlo, al que le guste ser académico y leer, ahí hay un artículo publicado sobre eso, y utilicé diferentes mecanismos. De nuevo, en el artículo todo se menciona, si alguien tiene preguntas pues técnicas lo podemos resolver. Hice particularmente, solo dar un ejemplo de esto que les estoy mostrando y otra pieza que traje física. En este caso, llegar a un pueblo y decir, cuénteme usted qué le gusta, dónde va, es difícil porque, de nuevo, ¿cómo se establece esa confianza? Entonces lo que hice fue dos estrategias. Una, desarrollar juegos de mesa, y dos, invitar a las personas a compartir un objeto que fuese relevante o simbólico o representativo para ellos. Y aquí hay objetos de todo el mundo, objetos de los que trabajábamos en la Universidad de AFIT y éramos biólogos y fuimos creciendo en biología navegando este país, y objetos de aquellos que también eran excombatientes y objetos de aquellos que eran habitantes simplemente de la comunidad. Y cada uno expresaba qué era ese símbolo o esa representación que le damos a esos objetos. En biología hay procesos de clasificación y agrupamos dependiendo de características. Entonces, digamos que si un animal tiene 6 patas, no está igual que un animal que tenga 4. Si estamos hablando de arañas, entonces las arañas no son insectos porque no tienen 6 patas. El cuerpo no está dividido en 3, sino en 2. Esos procesos de clasificación se llaman, son taxonomía o filogenética. Pero entonces podemos extrapolar esa misma idea para clasificar estos objetos y contar que a veces podemos estar en el mismo grupo sin haber estado conscientes de ello. Y el propósito era entonces, a través de objetos simples, compartir. Entonces, acá por ejemplo está el carnet de alguien que estudió biología con nosotros, y él decía, es que cuando nosotros salíamos a las salidas de campo, ese carnet de la Universidad de Antioquia como que nos ayudaba a que no nos pasara nada. Y otro decía, no, la Virgen o esta. Y otro decía, para mí el radio es fundamental porque en toda mi época yo siempre estuve escuchando radio. Y la cantimplora y en fin, diferentes elementos. Por aquí no se puede saber cuál es de quién. Bueno, se puede tal vez deducir, pero el punto no es ese. El punto es que todos al final compartíamos ideas más allá de lo que representaba el lugar de donde veníamos o lo que habíamos estudiado. Y después de la expedición, mi tarea era, juntemos herramientas para contar la historia. Y regularmente lo que hacen los programas es imprimir cartillas. Eso sí, pues, una comunidad que no lee y se le dan cartillas. Entonces fue un trabajo un poco tedioso intentar, aquí vemos algunos de los organismos que se encontraron, se reportaron, hubo varias especies nuevas para la ciencia, hubo varios reportes nuevos para los lugares. Estos son los tipos de juegos de mesa que desarrollé. Pero en particular, ¿qué hacen ellos? ¿Qué cuentan ellos? Ellos cuentan que se sentaban a tomar aguardiente. Entonces, la idea era, ¿por qué no desarrollamos un objeto que permita contar esa historia y perpetuar lo que fue la expedición, los organismos que se hallaron en una copa de aguardiente? Entonces lo que hice fue desarrollar esto, que es simplemente una copa de aguardiente que tiene un lente, y el lente
pues cambia el índice de refracción de la luz, y solamente al poner un líquido aguardiente pues, que tiene alcohol va a facilitar ver la imagen. Entonces no la pueden ver, pero entonces, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que la gente guardara la idea, conservara la idea y se quedara con ella? Bueno, entonces acá ustedes me van a ayudar, ¿sí o qué? Ese era el propósito. Y todo el mundo empezó, ¿cómo así? Y se empezaron a reunir y a contar historias, ¿cierto? Y eso es lo que nos empezó a unir. Y entonces veíamos imágenes como esta, gente intentando ver, ¿cierto? En fin, como les dije, hay un artículo, pues si a alguien le interesa, pueden tomar, de verdad. Y bueno, si alguien lo quiere leer, ahí está, y se quiere aburrir. Pero también entonces está la versión en audio, en errático, pues hay diferentes capítulos de los diferentes proyectos. Y bien, esa es la historia, y así llegamos a Cucuzonic, y con esto pues termino. Cucuzonic, ese es como el antecedente o el marco general. Es un proyecto en el cual empezamos como a juntar todo lo que estaba pasando en ese momento a través de la exploración de la biodiversidad. Y de las discusiones de cómo podíamos nosotros intentar abordar la biodiversidad desde otro punto de vista en el cual se llamara la atención y se vinculara a más personas a través de la conservación. Y ahí entonces estuve con Dani y con Camilo Redondo y con Diego Calderón y con Ana Gómez y con muchas otras personas trabajando, documentando la biodiversidad de Colombia a través del sonido. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito era grabar. Aquí yo voy a ir hablando mientras les voy mostrando piezas. Hay un documental. Íbamos a diferentes bosques a grabar. Aquí está Camilo Redondo, con Dani, con Ana. Grabamos sonidos. Y con una alianza con la Universidad de Manchester y el GCRF que financió este proyecto, contactamos a múltiples músicos a través de una fundación que se llama In Place of War, dentro de ellos Brian Eno, el Instituto Mexicano del Sonido. Entonces lo que estamos haciendo es instalar grabadoras que son de grabación pasiva, es decir, que se pueden dejar ahí por mucho tiempo hasta que la batería se acabe, tanto del espectro audible humano como del no audible humano. Entonces, bueno, ahí está Camilo grabando y luego viene el montaje de los aquí están los murciélagos y así suenan los murciélagos, ¿cierto? Eso sería la parte en la que Dani se hacía cargo de ella. Instalábamos las grabadoras. Estos son micrófonos especiales que nos permiten grabar por encima de los 20 kHz. Este es un bosque, él es Jorge, es el dueño de un bosque cerca a San Pedro. Ahí grabamos muchos de estos sonidos. Y aquí entonces viene Dani. Cuando el murciélago está buscando su alimentación, le llamamos a estos tipos de pulsos que están en fase de búsqueda, como se pueden ver aquí. Cuando el murciélago se está aproximando a una potencial presa, un potencial objetivo, le llamamos a ese tipo de pulsos de aproximación. Vemos cómo van cambiando esos pulsos, se van alargando, ya no son tan cortos, son mucho más largos. El tiempo que hay entre cada uno se va haciendo mucho más corto. Y cuando ya está muy cerca a la presa, que podríamos decir que probablemente la ha capturado,
vemos esta fase que se va a llamar la fase terminal, donde los pulsos son completamente alargados y la duración entre cada uno de ellos se estrecha completamente. Y entonces con toda esa información bioacústica, hacíamos música. Este es PHO sampling en un track que se hizo con base en todas las grabaciones de murciélagos. Es el Instituto Mexicano del Sonido. El Instituto Mexicano del Sonido, Camilo Lara, decidió hacer un track solo con las grabaciones de ranas. Y bueno, así está la música. Eso fue prensado por The Vinyl Factory en Londres. Ese es el vinilo, es un vinilo doble. Y bueno, sí, como les dije, hay diferentes músicos internacionales bastante reconocidos como Brian Eno, Igor Cavalera de Sepultura, Lema Layton, en fin. Y esta es como la conclusión de la charla. Al final, lo que quería resaltar era las múltiples formas en las que se puede abordar la naturaleza con biólogos sin apropiar el conocimiento de los biólogos y buscando integrar a más personas en el estudio de la misma. Muchas gracias por la atención.